justicia para usted? No, ¿cómo me vas a decir eso? Aquí nomás, los secretos más oscuros. Yo creí que era broma, que iban a haber preguntas capciosas. Muy bien, muy buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos aquí con nuestro panelista invitado en esta oportunidad a nuestro podcast Café con Leyes. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de este especialista en materia constitucional con respecto a la especialidad en la que él se ocupa. Muy bien, Claudia, ¿qué tenemos que decir con respecto a nuestro panelista invitado? Muy bien, estamos con el abogado, el licenciado Ronald Alexander Vargas Gutiérrez. Es licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con un posgrado en Educación Superior, Banca Central, Pensamiento Constitucional y Derecho Contemporáneo. Ha sido docente de pregrado y posgrado en diferentes materias relacionadas a la gestión pública, el derecho privado, el derecho constitucional y la filosofía jurídica en diferentes universidades. También, por otro lado, cuenta con experiencia como abogado civil, comercial y en bancos de liquidación del BCB. Además, actualmente ejerce como abogado litigante independiente y docente universitario. Muy bien. Tenemos un invitado bastante especial en esta oportunidad. Aquí lo tenemos al doctor Ronald. Bienvenido, doctor. Es un docente muy conocido dentro de nuestra universidad, la Universidad de Aquino Bolivia. Estamos gustosos y esperamos que en esta oportunidad se sienta muy, muy tranquilo, muy contento y muy, muy feliz de estar aquí, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Nisa, muchísimas gracias, Claudia. Es para mí un total gusto estar el día de hoy en Café con Leyes. De verdad me parece una iniciativa de la Sociedad Científica de Estudiantes, ¿no?, de Derecho de la Universidad de Aquino de La Paz, que es destacable, por lo cual me permito felicitarlas a ambas y felicitar a todo el equipo que está detrás de todo esto. Muchas gracias, doctor. Estamos muy felices y contentos de tenerlo aquí. Bueno, entonces, como ya es tradición dentro de nuestro Café con Leyes, vamos a proceder a realizar la entrevista correspondiente con respecto a este podcast, introduciéndonos, Claudia, a nuestra primera sección. Claro, vamos a hablar un poco más de la vida personal, conociendo un poco más allá de su faceta como docente y como profesional de derecho. Nisa, no sé si puedes iniciar con la primera pregunta, ¿alguna cuestión? Uy, sí, doctor. Tenemos una pregunta bastante personal para su persona. Bastante ¿Qué es redundante. personal para mi persona? Cuénteme. No, bueno, introduciéndonos más al ámbito personal, quisiéramos saber qué es lo que le apasiona a usted fuera del derecho. Fuera del derecho, yo tengo una pasión por la lectura de obras filosóficas, por la literatura, por tocar música también. Me gusta tocar la guitarra eléctrica, guitarra acústica. Son algunos de mis hobbies, podríamos decir. Claro. Respecto, obviamente, a la guitarra la he dejado un poco, pero la lectura siempre trato de mantenerla, aunque muchas veces se dificulte, ¿no? Siempre hay que sacarse un tiempito para eso, creo yo. Y dentro de eso está también el hecho de coleccionar textos. Tengo una colección muy linda que me gusta mucho, presumir. No sé si es nos el lugar puede perfecto para realizarlo. Claro. ¿Qué colección Con de todo textos gusto. tiene? Claro, tengo una bonita biblioteca en derecho y en filosofía en general, ¿no? Un poco menos de literatura, me atrae mucho la literatura, pero todavía no me siento tan especializado, digamos, ¿no? Lo hago más como una forma de dispersión y una forma también de contactarme con la belleza, podríamos decir, de la literatura que transmite cosas muy distintas, ¿no?, a lo académico, a lo lógico que podría tener en el trabajo. Claro. Hablando de esto, no sé si puedes decirnos cuál es su mayor inspiración. ¿Mayor inspiración para qué? Su mayor inspiración en la vida, lo que le motiva a seguir. Lo que me motiva a seguir es básicamente la reflexión filosófica, ¿no? Porque al final siempre te vas cuestionando más y más sobre diferentes aspectos. Es decir,
lo interesante de la filosofía, como dice Michael Sandel, o incluso un profesor que tuve que era Hugo Celso Felipe Mansilla en filosofía, decían, ¿no? Muchas veces la filosofía te va a decir cosas que no te gusta escuchar, pero al menos de esa manera vas descubriendo más y más. Entonces, el conocer de por sí le da mucho sentido a todo. Además, claro, de la familia, ¿no? Que siempre está ahí para apoyarte con esto que no todos entienden, ¿no? Por eso yo agradezco mucho a mi esposa, a mi mamá en su momento, agradezco a mi hermana, el hecho de que me entiendan, ese emprendimiento, ¿no? De que no siempre te van a entender que vos te encierres y que te guste estar ahí revisando cosas que, no sé, para muchos podrían ser muchas veces hasta aburridas, ¿no? Obviamente estas personas, por el amor que me tienen y por el amor también que yo les tengo, creo, me toleran en ese aspecto. Entonces, yo creo que mi mayor inspiración es mi familia, y también, ya en un ámbito más abstracto, la búsqueda, digamos, incesante, porque nunca voy a terminar de conocer, estoy seguro, pero de conocer algunas cosas más, ¿no? Claro. Doctor, usted es un amante de la lectura, ¿verdad? Le encanta la filosofía. La verdad, también muchas veces la filosofía te genera ciertas situaciones de desesperanza a veces, ¿no? O sea, no siempre es que vas a estar feliz y alegre por todo lo que leas, sino que muchas veces también te topas con cuestiones que dices, bueno, lamentablemente hay mucho que pensar, hay mucho que cambiar, y te topas, ¿no? Con muros que aún así te impulsan a seguir. Entonces, me gusta, pero el gusto no siempre implica estar feliz. Claro. No, bueno, no feliz, estar alegre, ¿no? Sí. Claro. Hablando de esto un poco, ¿podrías decirnos cuál es el mayor libro que ha dado un mayor impacto en su persona, ya sea en cualquier ámbito, que marcó algo, o sea, le hizo cuestionar algo tan grande que dijo, esto, desde aquí ya todo va a ser diferente, o voy a pensar de otra manera? Algo que le marcó, tal vez, alguna Exacto. lectura. Alguna que lo lectura marcó que de me por marcó. vida. A ver, bueno, esto sí en el ámbito del derecho, ¿no? Primero, creo que ha habido dos momentos. Cuando estudiaba derecho, leí una obra de Piero Calamandrei que se llama El elogio a los jueces, escrito por un abogado. Esta obra sí me hizo cambiar varias posturas, ¿no? de justicia, del ejercicio de mi profesión, de tal vez tratar de entender otras posturas, ¿no? Y justamente en esta obra Calamandrei te dice, los jueces tienen muchas cosas que hacer, tienen mucho trabajo. Entonces, es una cuestión, es un libro de ética profesional, básicamente, ¿no? En el que te dice, no eres el centro del mundo, ¿no? Tú, abogado, vas a salir, pero vas a salir a defender otros intereses. Entonces, no estás yendo a mostrar qué sé yo, tu sapiencia, no estás yendo a enseñarle al juez, no estás yendo a ser, podríamos decir, alguien, a buscar aplausos y a buscar prestigio. Tú estás yendo a defender intereses. Entonces, es lo lindo de esta obra de Calamandrei, ¿no? A veces es mejor respetar el tiempo de un juez que está escuchando a las personas durante, qué sé yo, 8 horas seguidas. Es mejor explicarle en 2 minutos lo importante de tu caso que ir, reitero, ¿no? A dar grandes discursos. Entonces me ha parecido muy interesante esta obra de Calamandrei en un primer momento. Luego he tenido un momento ya más dedicado a la filosofía. De hecho, entré a la carrera de Derecho en la UNSA y me, ¿cómo diríamos? La obra que cambió mi postura, mi perspectiva, sería ¿qué se llama esto? Me voy a acordar. Las obras, bueno, es Friedrich Nietzsche, ¿no? Obviamente, el que ha cambiado esa perspectiva. ¿Por qué? Porque, para empezar, Nietzsche te habla de el origen de la tragedia, ¿ya? El origen de la tragedia y la genealogía de la moral. Son dos obras que me han parecido brillantes, porque Nietzsche te tambalea, ¿no? Podríamos decir, te hace que tu mundo de certezas se desestabilice, ¿no? En el sentido de que desde las propias palabras y el significado de las palabras
ya se empiezan a entender como arbitrariedad, ¿no? Las palabras no tienen un sentido en sí mismas. Y bueno, obviamente después de leer a Nietzsche hubo un momento en el que dije, pucha, ¿hacia dónde voy, no? O sea, ya antes la tenía muy clara con Calamandrei en el sentido de cómo debería ser, pero luego viene Nietzsche, que tiene una postura de voluntad del poder, que es otra de sus obras, y te dice, no, todo depende del poder, y obviamente esto influencia después a Foucault, ¿no? Y otras formas de ver, podríamos decir, la sociedad, pero básicamente lo que te dice es, las cuestiones del mundo son las que te imponen, ¿no? O sea, incluso las palabras, incluso la moralidad que te imponen, eso te genera pues una situación en la que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Simplemente me estoy dejando llevar, y tal vez al leer a Calamandrei me estaba dejando llevar, no lo sé, ¿no? Después ya leí un poco más de la Suma Teológica, justamente de Tomás de Aquino, miren, el nombre de nuestra universidad, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino tiene una Suma Teológica en la que le da cierta certeza a todo y trata de explicar cosas inexplicables, ¿no? Es decir, cuando te habla de la ley eterna y te utiliza la obra de Aristóteles para explicar la existencia de Dios. Entonces yo ahí decía, si Tomás de Aquino de manera razonable al menos puede explicarte eso, sí debe haber algunas certezas que te impulsen a seguir adelante con las convicciones sobre tus valores, ¿no? Tampoco es que estaba contradiciendo esa vez a Nietzsche, pero sí me ha dado un poco más de calma a Tomás de Aquino en algún momento, ¿no? de mi vida. Entonces, son dos momentos marcados, ¿no? Primero algunas lecturas sobre el derecho y luego algunas ya lecturas filosóficas. Muy, muy interesante, doctor. Realmente esto es bastante conocimiento aportado dentro de este podcast, porque si bien hay muchas personas que les encanta la lectura, muy pocos son los que deciden inclinarse hacia el ámbito de la lectura filosófica. Estos autores que dentro de nuestra carrera son bastante importantes. Entonces, gracias, doctor, por estas palabras, por aportar dentro de ello, ¿no? Vamos a realizarle unas preguntas que tenemos dentro del TikTok. Previo a ello, quisiéramos conocer un poco más. Nos mencionaba con respecto a que decidió estudiar Derecho. ¿Cómo nació esta idea? ¿Algo lo impulsó a estudiar Derecho aparte de estas lecturas? ¿Algo externo a ello? Bueno, a ver, el momento en que uno va a salir bachiller tiene muchas dudas, ¿no? Y tiene muchas aspiraciones que no siempre están razonadas, no siempre tienen un sustento así muy, muy sólido, ¿no? Yo tampoco las tenía, yo les comento así, en ese momento obviamente no tenía lecturas sobre derecho como tal, sí tenía otro tipo de lecturas tal vez un poco más sencillas, ¿no? Literarias. Pero a ver, ¿cómo empiezo en el ámbito o a estudiar derecho como tal? La principal influencia que he tenido e inspiración, eso sí le puedo llamar, para iniciar mi carrera ha sido mi padre. Mi padre, mi abuelo eran abogados, ¿no? Que en su momento fueron muy, muy reconocidos en diferentes casos muy interesantes, pero yo siempre desde niño, ¿no? Veía a mi papá trabajar en su oficina y podríamos decir que ahí sí se dio, ¿no? Esa influencia para llegar a estudiar el derecho. Pero no era mi primera opción, tampoco les voy a decir, pucha, yo siempre he tenido la vocación, ¿no? Yo no voy a decir, yo siempre he querido la justicia desde primero básico, no. O sea, estaba dentro de mí. No, como que hay, ¿no? Hay algunos que desde niños tienen esa vocación de ir a pelearse por sus amiguitos, ¿no? Pero esas veces no, probablemente yo era un poquito más soñado. Yo quería estudiar cine, mi primera opción era estudiar cine, pero aquí en Bolivia no se dio. no se pudo, en realidad tenía que ir a estudiar a Cochabamba, ¿no? Pero ya cuando postulé a la carrera de Derecho en la UNSA se dio y yo todavía en primer año de la universidad decía, sí, me voy a ir después a Cochabamba, voy a hacer el traspaso a la San Simón, porque ahí había la posibilidad de estudiar cine, ¿no? En Cochabamba. Pero han habido algunos episodios también que han hecho que me interese más en el derecho dentro de la universidad y que diga, no he escogido para nada mal, ¿no? Claro. Dentro de estos episodios, ¿hay la posibilidad de que nos pueda hablar de alguno de ellos? Claro que sí. A ver, la primera
a ver, alguien que ha tenido mucha influencia en el gusto que le ha hallado, por ejemplo, al derecho civil, la primera rama del derecho que a mí me ha encantado es el derecho civil, ha sido el doctor César Villarroel Bustios, ¿no? El conocido mesineo en la UNSA. Le decían mesineo, ¿no? Era el nombre que tenía este profesor, que de verdad en las clases, la primera clase que yo entré con él, porque antes de eso, digamos, sí, me pareció muy interesante, muy bonita la carrera, pero siempre hay docentes que nos inspiran, ¿no? Hay alguno que te transmite. Y la forma en la que este señor, este gran profesional, más que nada gran profesor, ¿no? Explicaba la materia del derecho civil, era muy apasionada, ¿no? Y era tan lógica. A veces en las cuestiones lógicas puedes encontrar belleza, ¿no? Es decir, en cómo algo está tan bien armado, estructurado, puedes decir esto es bello, porque está, o sea, tiene una racionalidad bien armada. Entonces yo cuando he visto el derecho civil he dicho, pucha, qué cosa. Entonces, y no estaba tan lejos de lo que sigo pensando ahora, ¿no? Porque ahora tengo la oportunidad de dar historia de los pueblos, digamos, derecho romano, ha sido una construcción que se ha ido dando históricamente, ¿no? Y de a poco dándose de manera lógica y hasta el día de hoy necesitamos, ¿no? Ciertas regulaciones muy similares y, y eso es lo que me ha impulsado y me ha hecho pensar en que el derecho tiene, o sea, no es solo el criterio de uno, ¿no? No es solo el criterio de uno, sino que tiene una construcción teórica, una construcción lógica, que obviamente tiene fines muy nobles, ¿no? Y obviamente va de la mano esto de la nobleza de los fines del derecho con su estructura lógica. Y es algo que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes en general. Yo sé que muchos de ustedes han entrado acá para buscar justicia, ¿no? Pero ¿cómo puedes lograr algo justo si es que mínimamente no tienes un conocimiento sólido, bien estructurado de todo esto que se ha creado por la humanidad por años, de años, ¿no? Se ha creado por tanto tiempo justamente para tratar de brindarle también algo de solidez a nuestra práctica social, ¿no? Entonces, así es como, bueno, decidí seguir estudiando, entendí mucho más también lo que hacía mi papá, mi abuelo. Yo en la práctica profesional veía cómo mi papá se esforzaba, ¿no? Y ayudaba mucho a sus clientes, es decir, a mucha gente con pocos recursos. Él tenía muchísimo cliente, muchísimo cliente. Y a mí lo que me diríamos, conmovía era eso, ¿no? O sea, su calidad personal para ayudar a muchas personas sin recursos, cosa que no siempre puede darse, no siempre puede hacer un abogado, ¿no? Porque también se entiende que el abogado tiene que trabajar y tiene que subsistir y es su medio de trabajo, es también el medio con el que va a mantener a su familia, etcétera, pero, y muchos no lo hacen por eso, ¿no? Entonces, me parece, así es como me quedé al final, ¿no? Con el derecho y he ido conociendo otros buenos profesores. Creo que entre los más relevantes, una vez más digo, el doctor Villarroel, y tenemos también a Eric San Miguel, ¿no? Eric San Miguel ha sido un brillante docente en filosofía del derecho y esto me ha impulsado a seguir, ¿no? Por mi cuenta y tratar de estudiar más, leer mucho más y así me quedé. Y heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Llegué a Café con Leyes. En Café con Leyes. Contando la historia. El largo recorrido nos llevó a este momento. Sí. Claro, exacto. No, es bastante interesante y debe resultar algo frustrante para las personas que desean no ayudar sin recibir algo a cambio, ¿no? Que es esto de brindar ayuda solidaria. Y en el ámbito de abogado, uno quisiera ayudar, pero es mi profesión y también tengo que subsistir con esto. Eso es cierto, es una situación compleja, ¿no? Es una encrucijada, pero aún así, ¿no? Creo que mínimamente un abogado sí tendría que tener ese tipo de casos en los que aplique, ¿no? Esa gratuidad para ciertas personas. Claro, saber equilibrarlo, ¿no? Eso es cierto, es importante, porque al final esa gratitud de las personas muchas veces
te llena, ¿no? Es parte de la vida también. Es decir, la vida no solo es satisfacción de necesidades, la vida tiene otras formas de satisfacer tu espíritu, ¿no? Doctor, hay una frase bastante conocida que a todos los estudiantes de Derecho nos la dan a conocer con respecto a la justicia. Entonces, yo quisiera saber usted qué piensa con respecto a ello. Se dice que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Usted está de acuerdo con esta conceptualización o usted tiene otra percepción de la justicia? Dar a cada cual lo que le corresponde. Lo que sucede con esto es que esta máxima, la justicia entendida como dar a cada uno lo que le corresponde, viene desde el orden de los griegos, ¿no? Y después Ulpiano es el que, bueno, tenemos registros de que Ulpiano lo ha manifestado en el Digesto, ¿no? Pero, a ver, hay que entender también que dar a cada cual lo que le corresponde en aquellos tiempos era una cuestión mucho más práctica. En una sociedad pequeña probablemente es más fácil entender aquello, ¿no? Es más fácil aplicar aquello. Es decir, tú en tu familia sí puedes determinar qué es lo que le corresponde a cada cual, creo yo, porque al final se conocen entre todos. Entonces, cuando la sociedad es más pequeña, probablemente sí, es muy importante. El problema de esta máxima es quién decide darle, o sea, quién decide qué le corresponde a cada cual, para empezar. Ese es un problema filosófico. Y el otro es cómo determinamos qué es lo que le corresponde y con qué criterios determinamos qué le corresponde a cada cual. Entonces, ahí está un problema, ¿no? Creo que sí, esta denominada justicia distributiva es todavía factible, siempre y cuando haya un acuerdo social, ¿no? Es muy importante buscar una justicia de manera deliberativa, es decir, entre la mayoría de los partícipes de la sociedad en general, para que de verdad dar a cada cual lo que le corresponde pueda ser aplicable. Ahora, dar a cada cual lo que le corresponde es lo que hacen los jueces, ¿no? Y lo que le corresponde está determinado en las normas jurídicas. Entonces, como decía un amigo, la justicia sería la correcta aplicación de esas normas jurídicas, ¿no? No estaría tampoco totalmente anacrónico. Lo malo tal vez de esta frase es que es demasiado genérica. Hay que ir precisándola mucho más, ¿no? Y además no desconocer que hay otras formas de justicia, ¿no? Porque esta es solo la justicia distributiva. Aparte tenemos la justicia sinalagmática, es decir, la proporcionalidad entre cada uno de los que participan en diferentes tipos de relaciones sociales, ¿no? Entonces, me parece que es importante y es un buen insumo para que cualquier abogado y estudiante reflexione, para que él mismo diga, a ver, ¿quién va a decidir qué darle a cada cual? Y además diga, ¿cuáles son los criterios para darle a cada cual lo que le corresponde? Es decir, ¿cómo vamos a determinar eso? Claro, esto es un tema muy importante, como nos decía, el análisis, o sea, personal de cada estudiante que quiere ingresar a estudiar Derecho, de lo que entiende como justicia, qué es lo que busca y cuál es el fin de lo que es nuestra profesión, lo que es varias profesiones, policía, ejército, diferentes, que de algún modo colaboran, incluyendo toda la sociedad en lo que sería esta búsqueda de justicia. Doctor, esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es justicia para usted? No, ¿cómo vas a decir eso? Aquí vamos a ver los secretos más oscuros. Yo creí que era broma, que iban a haber preguntas capciosas. No, es que ese es un problema sumamente complejo, ¿no? La justicia, podríamos decir, es un valor social. Me voy a ir a Tomás de Aquino, ¿ya? Es un valor social. Creo que, por ejemplo, Kelsen, cuando nos ha dicho qué es justicia, él decía, lo que es justo para uno puede no ser justo para otros, en su obra, que es la justicia. Pero yo me voy más a lo aristotélico y tomista. Creo que la justicia es un valor que como sociedad vamos creando, ¿no? Y lo creamos mediante el diálogo. Entonces, entre todos sí podemos llegar tenemos una justicia ideal y una justicia práctica, ¿no? En una justicia ideal somos nosotros los que vamos estableciendo esos valores a los que queremos llegar. Y en una justicia práctica ya nos referimos justamente a la aplicación de esos valores. Entonces, la justicia es un valor social
que la sociedad de manera deliberativa va decidiendo. Y obviamente vamos a estar ante mayor justicia siempre y cuando tengamos más partícipes, y las decisiones van a ser menos justas siempre y cuando participen menos, ¿no? Va por ahí, creo, ¿no? Es complicado, no sé. No sé si me dejo entender, espero que sí, porque pero creo que va por ahí, ¿no? Eso es justicia para mí, y eso involucra entonces la moralidad, ¿no? Esa moralidad social que vamos a desarrollar, pero más con una tendencia hacia la ética, es decir, hacia valores que busquen ser universalmente buenos, ¿no? Claro, dentro de este ámbito y igualmente dentro de un ámbito profesional y personal, ¿qué es lo que le motiva para seguir luchando por esta justicia? ¿Qué es lo que me motiva para seguir luchando por esta justicia? La dignidad, creo, de las personas, ¿no? Entender que cada persona es un fin en sí mismo. Cada persona ama, cada persona se apasiona por cosas, cada persona, y eso es lo que siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Cada persona es un fin en sí mismo. Las personas no somos instrumentos. El momento en que lleguemos a entender eso, que somos todos un fin, pucha, el mundo será bello, ¿no? Entonces, y eso es lo malo, ¿no? Usualmente nos vemos como instrumentos unos con otros, y ahí es donde lamentablemente está la injusticia, y ahí está lo importante de la labor del abogado. Un abogado que creo que tiene que, desde mi perspectiva, ¿no? Obviamente respetando las diferentes posturas que podrían haber, creo que el abogado ahí también tiene que ser muy cauto, ¿no? Al decidir qué es justo y qué es injusto, porque, como nos decía Tomás de Aquino, el que más justicia busca termina siendo el más injusto, ¿no? No, es que esto del derecho realmente es algo hermoso, algo que apasiona, porque tantas conceptualizaciones, tantas diferentes ideas que tienen diferentes autores con respecto a la justicia, con respecto al derecho. El derecho no es estático, es evolutivo. Gracias. Y tiene que adaptarse a cada sociedad, porque puede que dentro de nuestra sociedad algo sea justo, pero en otra no. Entonces es un tema de conversación con el que podríamos extendernos demasiado. Horas de horas. Claro, claro. Bueno, pasando a ello, Claudia, tenemos algunas preguntas de nuestros espectadores dentro de TikTok. A ver, Tal vez alguna picante para el doctor. No. Dentro de esto nos mandan saludos, un saludo al doctor, también agradecen por la iniciativa, muy buena, adelante. También, claro, también nos mandan diferentes saludos sobre lo que sería el podcast, la universidad, agradeciendo la presencia del doctor. Pero, no, ahora preguntas personales no, pero creo que agradeciendo por compartir este lado un poco más personal de nosotros, algunas de las cosas que le interesan fuera del ámbito profesional, claro. ¿Podríamos pasar al siguiente punto de la temática, la siguiente sección? Ah, excelente. Muy bien, doctor. En este aspecto nos vamos a introducir a la siguiente sección de este podcast, que es el ámbito profesional. Bueno, es bastante hermoso. Como bien sabemos, usted es especialista en materia constitucional, filosofía jurídica, y dentro de ello no vamos a proceder a realizar las siguientes preguntas. Con todo gusto. Muy bien. Tenemos una pregunta que justamente ha surgido dentro de las áreas de la universidad, que nos decían, ¿no? Cuando lo vean al doctor le van a realizar esta pregunta. ¿Qué sentencias constitucionales han sido más controversiales dentro de nuestra jurisdicción? A ver, las sentencias constitucionales más controversiales, las tenemos justo ahora, ¿no? Estamos viviendo, para empezar, el problema de la reelección, ¿no? Ese ha sido un tema sumamente controvertido, y sobre el alcance de los derechos políticos, cómo nuestro Tribunal Constitucional ha llegado a establecer que hay un derecho humano, ¿no? No lo dice, ¿no? No un derecho humano a la reelección, pero sí te dice que tendríamos que, ¿cómo diríamos? Que no habría límite
en el derecho político a ser elegido, ¿no? Entonces, esa ha sido una sentencia sumamente controversial, todavía genera podríamos decir, ciertas críticas de académicos. A ver, ¿qué otras sentencias podemos tener? Pues hay sentencias también en el ámbito del conflicto de competencias, ¿no? Pues al final estamos ante una constitución política, ¿no? Vamos a encontrar mucha polémica en general en el ámbito constitucional. Otra, por ejemplo, ha sido esta que ha limitado al sector LGTBI, ¿no? Sobre el ejercicio pleno de sus derechos respecto al matrimonio. Eso ha sido sumamente controversial, creo. Y así podemos nombrar, creo que todo lo que llega al Tribunal Constitucional termina siendo controversial. Obviamente algunas sentencias terminan siendo más mediáticas que otras. Y necesariamente tenemos que estar, podríamos decir, en una constante revisión de estos fallos, justamente por su carácter vinculante, ¿no? Es decir, por el hecho de que tenemos un sistema híbrido en Bolivia, ¿no? Ya no somos solo influenciados por el sistema románico-germánico, sino también por una forma de derecho anglosajón, digamos. Eso nos ha influenciado desde la jurisprudencia. Entonces, más allá de verlo simplemente como una perspectiva de controversia, también tenemos que entenderlo como construcción de teoría jurídica y de una fuente del derecho que hoy en día ha tomado muchísima fuerza, ¿no? Creo que así podría responderlo en realidad. Podríamos, como te digo, podríamos ir analizando sentencias, pero tú sabes que una sentencia de por sí ya tiene demasiado contenido, entonces... Sí. A ver, algo interesante también. Una sentencia interesante que podemos mencionar es la del policía que mencionó en su oportunidad que... me acuerdo de una sentencia en la que un policía había manifestado para pedir permiso por su ausencia, había invocado esto del caricari, ¿ya? Entonces esta ha sido una sentencia interesante, podemos decir. El tribunal ha dicho, no ha desconocido esto, ¿no? No ha dicho esto es fantasioso ni nada por el estilo, simplemente ha dicho tienes que presentar prueba, ¿no? O sea, tendría que haberse presentado prueba y motivado esto del caricari, me pareció interesante. Y es que al final, en el ámbito constitucional pueden llegar cuestiones, como les digo, ¿no? De las más diversas, teniendo un sistema procesal que al menos se va sofisticando cada vez más. Aún así, por ejemplo, el último conflicto que tenemos actualmente es el de el recurso directo a la nulidad, ¿no? Que se planteó desde la Asamblea. Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, pasó a la vicepresidencia, por tanto a la presidencia de la Asamblea, llamó a sesión, convocó a sesión, pero el tribunal terminó por suspender esto. Entonces ahorita estamos en un conflicto que amerita también un análisis, ¿no? Amerita un análisis desde el derecho constitucional. La Asamblea no ha cumplido, entonces estamos en un estado constitucional. En este momento es una pregunta, esa sí es una pregunta picante. ¿No? Es algo de lo que no puedo seguir hablando o explayarme mucho. No, hay que hacer un análisis académico, ¿no? Hay que hacer un análisis académico. Yo hace tiempo, justamente respecto al tema que te cuento de la reelección, yo hice una nota en Enfoque Jurídico, que es una revista que va sacando algunas opiniones de abogados, es bien interesante. Entonces yo hacía el análisis de que ya había un stare decisis, es decir, ya había un precedente vinculante para la Asamblea en la reelección, entonces que ya no podía la Asamblea, por ninguno de sus miembros, de sus integrantes, volver a pedir, digamos, ¿no?, la posibilidad de revisión de esa reelección. Ese era mi análisis entonces, ¿no? Pero va por ahí, va por ahí el análisis, y con gusto, ¿no? Si es que alguien tiene alguna opinión interesante, bueno, para mí es bienvenida, ¿no? Me la mandan, yo la reviso y la corrijo. No, más que corregir, ¿no? Más que corregir, a mí me gusta leer más, ¿no? Más posturas al respecto y claro, hay posturas que nos hacen abrir los ojos, ¿no? Entonces nosotros estamos concentrados en algo y nos quedamos en eso, y a veces nos cerramos.
pero viene algo y nos hace abrir la mente y uno... Claro, nunca hay que estar cerrado, ¿no? Al mundo, al conocimiento en general. Y muchas veces creo los abogados nos sentimos más bien muy tentados a cerrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una formación dogmática, ¿no? Por algo se llama dogmática jurídica, ¿no? Entonces, y muchas veces nos cerramos a la teoría jurídica, y eso ya ha sido criticado históricamente en su momento, ¿no? A los juristas. Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir sobre esa pregunta? Claro, hablando un poco más de lo que es, como ya entramos en esta sección, la vida profesional, ¿qué podría decirnos cómo maneja en lo que sería su especialidad, Derecho Constitucional, los casos? ¿Cuál es, podría decirse? Su metodología. Claro, su método. Aquí los estudiantes que nos están viendo, sobre todo los de primero, segundo, que están pensando en qué especializarse, ¿qué concepción tiene de lo que es su especialidad, el Derecho Constitucional? A ver, para poder desarrollar un análisis de derecho constitucional siempre tiene que desarrollarse de manera sistemática, es decir, desde las normas particulares hasta la Constitución, ¿no? Tal vez, creo, ¿no? Muchas veces el error de los abogados que llegan ante el Tribunal Constitucional es basarse mucho en lo genérico, ¿no? Es decir, en las disposiciones constitucionales de manera genérica e ir a defender de esa manera. No, pero en realidad el análisis constitucional es sistemático y tiene mucha importancia esta denominada interpretación conforme a la Constitución, ¿no? El hecho de que exista una interpretación conforme a la Constitución implica que primero tenemos que ver qué es lo que regula específicamente lo que pretendemos observar, ¿no? Si por ejemplo yo estoy atacando un acto administrativo o un auto supremo, primero tengo que ver las reglas, que es el marco normativo más inmediato de esa decisión, y después ver si en ese marco normativo ha habido una interpretación o no conforme a la Constitución, y cuál es la interpretación que más se asemeja hacia la Constitución, ¿no? Obviamente tenemos que ver las cuestiones de subsidiariedad, tenemos que ver las cuestiones también de improcedencia, ¿no? Lo primero que tienes que ver es las cuestiones de improcedencia. Posteriormente ya tienes que revisar el fondo, ¿no? Pero obviamente un método general para todo es muy complicado, podríamos decir, determinarlo, ¿no? Paso A, B y C, no. Sí, digamos, para revisar un caso en materia constitucional, considero que lo primero que hay que ver es los aspectos de procedencia y posteriormente realizar el análisis de fondo, priorizando, reitero, la normativa específica para el caso, y después ver si es que esto se adecua o no a una posible interpretación constitucional, ¿no? Pero es que depende también del tipo de acción, ¿no? Si planteas una acción de amparo, acción de libertad, acción de inconstitucionalidad, es decir, las peculiaridades de cada una de estas acciones hace que también tengas que tener un análisis diferente, ¿no? Si es un amparo o una acción de libertad, sí, estará bien partir de la norma específica, pero si es una acción de inconstitucionalidad, el análisis es mucho más abstracto, ¿no? Tendrás que, como diríamos, realizar un análisis más conceptual, ¿no? Más conceptual, y es muy lindo hacer acciones de inconstitucionalidad, pero de ahí pero hay que ser muy preciso también, ¿no? Entonces, mi recomendación, digamos, si es que habría que tener una básica, digamos, o un principio básico para todo esto, es leer muy bien las palabras, ¿ya? Muchas veces podríamos decir, los abogados tenemos, en su mayoría, ¿no? De hecho sé que no, hay algunos que no, pero creo que tenemos una soberbia muy grande muchas veces de pretender sobreentender las cosas, ¿no? Y a veces dejamos pasar muchas palabritas con las que al final se te puede ir abajo todo un caso, ¿no? Entonces es muy importante ser precisos y justamente desde la universidad, creo yo, ¿no? Yo al menos en los trabajos que doy en la universidad trato de hacerlo de esa manera, ¿no? Doy reglas específicas y es una palabra porque también desde ahí vas formando al abogado, ¿no? Si pones
súbase un video explicativo a YouTube y los otros me pasan en Drive. ¿Estarían cumpliendo o no estarían cumpliendo? Probablemente no, ¿no? Depende. Depende de todo. Eso no es YouTube. Sí, no. Sí, es que hay una norma específica y hay que ser preciso. Ahora, perdón, Clau, introduciéndonos a esto y correlacionando el ámbito de su especialidad en filosofía jurídica y constitucional, ¿usted qué autor filosófico considera relevante para el manejo de esta especialidad en constitucional? Autores relevantes en materia constitucional. ¿Primordialmente filosófico o más teórico? Filosófico. A ver, si nos vamos al ámbito filosófico, no podemos desconocer a Kelsen, obviamente, ¿no? ¿Por qué? No. Porque Kelsen es el que te habla de la jerarquía normativa. Obviamente la desarrolla antes, ya te lo ha dicho Puchta, después te lo dice su discípulo Adolf Merkel, pero Kelsen, digamos, lo ha estructurado un poco más y él ya te ha hablado de la norma suprema que va a generar la dependencia, podríamos decir, o la validez del resto del ordenamiento como jurídico. Lo conocemos, la pirámide de Kelsen. Sí, y siempre les digo a mis estudiantes, no es pirámide de Kelsen. ¿No? Exacto, ¿por qué? Porque en realidad Adolf Merkel, que es su estudiante, es el que nos ha hablado de pirámide. Y mucho antes de Adolf Merkel, el que nos habló de pirámide era Puchta, que era un filósofo de la escuela de la jurisprudencia de conceptos, y él nos hablaba de la pirámide de conceptos, mucho antes que Kelsen, ¿no? Debe ser unos 100 años antes. Entonces, por eso es mejor hablar de jerarquía normativa, ¿no? No especificarlo como una pirámide, sino simplemente como... Aunque no, hoy en día está de moda, ¿no? Lo de la pirámide de Kelsen. Y siempre está de moda, pero bueno, no están de más algunas precisiones. Y ahí está Kelsen, ¿no? Kelsen te dice que hay una norma suprema del ordenamiento jurídico que le va a dar validez al resto de las normas. Y Kelsen propugna justamente la existencia de un tribunal especializado que invalide un legislador negativo, que invalide todas las normas que sean contrarias, ¿no? a esa norma suprema. Entonces, considero importante a Kelsen, sin dejar de lado también a los autores justnaturalistas, ¿no? Aunque obviamente Kelsen decía que no importaba mucho, ¿no? La cuestión de la moral puede o no estar en el derecho, pero también hoy en día tenemos autores como John Finnis, por ejemplo, y John Finnis también como diríamos, tiene una postura, recupera la postura de Tomás de Aquino hoy en día, ¿no? Tiene una obra que se llama Ley Natural y Derechos Naturales. Entonces, él te da algunos métodos para poder establecer una decisión éticamente correcta. Entonces, y hoy día nuestra Constitución al menos está llena de valores, ¿no? No está de más realizar una lectura también de Ricieri Frondizi, por ejemplo, ¿qué son los valores? Porque ya no solo el abogado está en el ámbito teórico, jurídico, conceptual, sino también en el momento en que nuestra Constitución involucra principios y valores, ya estamos metidos, ¿no? En una cuestión axiológica, y la axiología es filosofía. Bastante interesante. Justo por lo que mencionaba de Kelsen, es de allí que nace, ¿no?, este sistema de control constitucional concentrado, ¿no?, de la jerarquía normativa. Que hay una película que justamente da una ejemplificación. No sé si nos podría comentar de esta película, es del caso Marbury versus Madison. Marbury versus Madison. Bueno, la sentencia Marbury versus Madison es muy importante para el control de constitucionalidad, ¿no? Porque es la primera sentencia, podríamos decir, en la que un juez se va a animar a interpretar la Constitución. Y además lo que va a determinar esta sentencia es que la Constitución está por encima de cualquier poder. Ahí está la relevancia, ¿no?, de Marbury versus Madison para el derecho constitucional. Obviamente eso ya lo tenemos hoy en día mucho más consolidado ya, ¿no?, en nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Y de igual manera hay una historia que en Bolivia se ha dado, ¿no?, aparte de las influencias que hemos tenido del extranjero, y es como el hecho de que el Tribunal Constitucional desde 1994 de a poco se va consolidando y va tratando, ¿no?, de hacerse sentir más y más, tratando de
de ser efectivamente una fuente del derecho cada vez con mayor fuerza, ¿no? Primero jurisprudencialmente, obviamente. Después ya nuestra Constitución lo ha solidificado, bueno, podríamos decir, ha dado solidez a esta forma de entender el control de constitucionalidad. Interesante. Claro, es algo que es bastante relevante dentro del ámbito constitucional y que a nosotros como estudiantes nos permite comprender más esto de manera más sencilla. Claro, dentro de este aspecto, no sé si podría recomendarnos alguna película o libro que haya visto referente a lo que sería este análisis sobre la justicia, la interpretación. Textos de interpretación. Hay un texto muy interesante de Grajales. Ahorita, miren, es Grajales el autor, ¿ya? Es sobre argumentación jurídica y ha sido publicada en 2 editoriales diferentes. En Astrea y en... ¿Qué editorial es la otra? En Marcial Pons. Y en esta te da una postura, bueno, te da una explicación de las diferentes teorías de la interpretación jurídica, ¿no? Desde la tópica de Vivek en adelante te va a explicar los sistemas normativos y obviamente esto es aplicable a materia constitucional, ¿no? Entonces, si tuviera que recomendar un autor sería él. A ver, ¿a quién más podría? García Amado también creo que tiene textos interesantes de interpretación jurídica. ¿Qué más? A ver, ¿qué más encontramos entre estos autores? Kelsen. No, es que Kelsen en realidad no te habla tanto de interpretación jurídica, porque Kelsen considera que los jueces, mediante su voluntad, hacen derecho, ¿no? Entonces, no entra tanto al mundo de la interpretación jurídica. Creo que Isabel Linfante es una autora igual muy importante, muy interesante. También te trata, ¿no?, de interpretación jurídica. Hoy en día la filosofía analítica, o sea, la filosofía está de moda, ¿no? También, pero la filosofía analítica. Entonces, desde la filosofía analítica se están haciendo interesantes trabajos para razonamiento probatorio, para interpretación jurídica. Entonces, si tuviera que recomendar autores, probablemente sean autores analíticos, ¿no? Y tomar en cuenta, reitero, ¿no?, a Isabel de Infante, García Amado, ¿quién más se mencionó hace un instante? A Grajales, ¿no? Sí, Grajales. Grajales. Que creo que es Negri Grajales, no me acuerdo bien ahora los nombres, pero aún así, ¿no?, más allá de los autores que yo pueda recomendar, no está de más que el estudiante por su cuenta, ¿ya? Y esta es, creo, una recomendación que alguna vez me comentaron que la dio mi buen amigo Boris Arias, ¿ya? El Boris Arias, alguna vez le preguntaron a unos estudiantes y le dijeron, ¿qué podemos leer? Y él dijo, cualquier libro, siempre y cuando lo leas, te va a dejar algo, ¿ya? Entonces, no es necesario, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Pero sí hay libros muy importantes, interesantes, todo, pero yo creo que tu encuentro propio con el libro es muy importante, ¿no? El hecho de que a ti te llame la atención, porque para mí, digamos, leer Ferrajoli, digamos, la Principia Iuris, la sintaxis del derecho es su último tomo, la verdad, es un conjunto de fórmulas lógicas nada más, ¿no? Y al final yo para mí podría ser apasionante, o para alguien más tal vez, ¿no? Pero yo creo que para otra persona no. Entonces, hay textos mucho más simples, depende de lo que cada uno busque también, ¿no? Pero si tuviera que recomendar algún texto en general, sería el que ya les había dicho, Elogio de los jueces, escrito por un abogado, de Calamandrei. Ese es ya mucho más, genérico, ¿no?, respecto a la ética profesional. Y ya sobre interpretación, los que habíamos manifestado, y sobre el derecho constitucional en concreto, los de teoría constitucional siempre hay que leer a García Pelayo, creo yo, Javier Pérez Royo, ¿no?, también, que son autores que sí te dan una postura bien teórica, muy sólida, ¿no?, muy, podríamos decir, lógica de los conceptos de la materia constitucional. Entonces, creo que ahí me quedo. No. Respecto a mis apreciaciones sobre textos. Nos podríamos quedar
toda la noche hablando con respecto a estos temas. Antes de proceder, Claudia, a ver preguntas que hayan realizado los espectadores dentro de TikTok y las diferentes redes, porque también tenemos un grupo de Café con Leyes en Telegram y WhatsApp. Sí, justamente aquí tenemos una pregunta que sería, ¿algún boliviano constitucionalista sobresaliente contemporáneo? Boris Arias, ¿no? Jorge Asbun, José Antonio Rivera Santibáñez, son personas que se han esforzado mucho, ¿no?, por tratar de desarrollar algo de teoría de derecho constitucional boliviano. Boris tiene muy interesantes artículos, ¿no?, varios publicados en realidad, y más allá de eso tiene un textito que se ha publicado, creo, en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de acceso público. Entonces, es muy interesante. Jorge Asbun igual tiene un manualcito, ¿no?, de derecho constitucional muy, muy interesante y muy, ¿cómo podríamos decir? Una lectura muy llevadera. Y Rivera Santibáñez, ni qué decir, ¿no? Es un autor muy, ¿cómo podríamos decir? Que desarrolla los conceptos de manera brillante, ¿no? Entonces, estos tres me parecen, y seguro me estoy olvidando de algunos otros, ¿no? Seguro que sí me estoy olvidando. Hace tiempo conocí también la obra de Iván Sandro Tapia, que era un autor cochabambino. Tiene 3 tomos el de Derecho Constitucional. Lamentablemente él falleció hace algunos años, pero su obra queda, ¿no? Entonces tenemos igual, y obviamente no podemos olvidarnos de los clásicos, ¿no? Alipio Valencia Vega, Ciro Félix Trigo, Pablo del Misaki, que ya son los clásicos del derecho constitucional boliviano. Entonces, creo que estos autores es muy importante estudiarlos, y se están formando más constitucionalistas, más estudiosos en derecho constitucional, ¿no?, con diferentes posturas. Claro. Muy bien. Aquí igual tenemos una pregunta, podría ser antes de pasar, creo, ya a nuestra última sección, ¿no? Muy bien, claro. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho objetivo, positivo y subjetivo? ¿Cuál es la relación que tiene el derecho objetivo, positivo y subjetivo? O sea, ¿qué relación tienen entre sí? Sí. Bueno, el derecho objetivo básicamente va a hacer referencia a aquellas normas escritas, ¿no?, si podríamos simplificarlo. El derecho objetivo lo tenemos en los diferentes signos lingüísticos que se encuentran en las diferentes normas. Y de ese derecho subjetivo, una vez que realizamos la interpretación, podemos extraer facultades prerrogativas que son el derecho subjetivo, ¿no? Y en el derecho constitucional también están presentes estos conceptos, son denominados conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? El derecho subjetivo, el derecho objetivo, creo que también forman parte de estos conceptos muy abstractos de la teoría general del derecho, ¿no? Pero son aplicables en toda área del derecho, ¿no? En el derecho constitucional tienes tu derecho objetivo, que está en los signos lingüísticos de la Constitución, y los derechos subjetivos, que son los derechos fundamentales. En el derecho civil tienes tu Código Civil como derecho objetivo, y los derechos, no sé, de la personalidad, por ejemplo, o los derechos del acreedor, o los derechos del decujus, ¿no? Mejor dicho, los derechos del causariente, del decujus. Aunque no, más allá de la broma, más allá del chiste, y hablando de sentencias polémicas, o de sentencias interesantes, se han dado acciones de libertad, por ejemplo, respecto a cadáveres que son retenidos por clínicas, ¿no? Eso ha sido bien interesante y se ha dado justamente durante la época del COVID. Y ahí, porque miren, derechos del decujus, ¿no? Qué chistoso, claro, pero el Tribunal Constitucional ha considerado que la dignidad humana está ahí en juego, ¿no? Pero uno se podría preguntar, ¿hasta dónde llega la dignidad humana de las personas, ¿no? ¿Tendrá esto más que ver con la dignidad de los herederos o tendrá que ver con la dignidad del cadáver que se estaba manteniendo ahí, ¿no? Porque tomen en cuenta cómo se trataban a los, o la manera en la que, sí, la manera en la que eran depositados, podríamos decir, los cadáveres en aquel entonces. Pero el Tribunal Constitucional sí otorgó tutela en acciones de libertad cuando las clínicas retenían cadáveres, y ese es un precedente que todavía se está aplicando. Recientemente la Defensoría del Pueblo ha tenido un caso en el que una clínica, por el no pago de servicios, retenía un cadáver, ¿no?
Entonces, igual se concedió la acción de libertad en estos casos. Más allá de lo gracioso, ¿no? Claro, no. Doctor, muy bien. Antes de introducirnos a lo que es a la sección última de nuestro podcast, que es la orientación profesional, podemos proceder a realizar una pregunta para inmiscuirnos en ello, que es, dentro de su profesión, que también es dar docencia, ¿usted considera que las películas son un método de aprendizaje para los estudiantes? ¿Y qué películas dentro del ámbito constitucional aconsejaría que vean los estudiantes para comprender más esta materia? Hay una película que se llama Green Book, no sé si la han visto. Sí, la de los derechos del pueblo afroamericano en ese entonces, bueno, de la persona. Sí, te mostraba el contraste, ¿no? Y justamente este juez era el Brown, ¿no? No me acuerdo el apellido. Este abogado es un caso de real, ¿no? Este abogado que está protagonizado en la película, históricamente ha llegado a ser juez de la Suprema Corte, ¿no? En los Estados Unidos. Y después justamente tengo entendido que vino este caso, él ha logrado justamente este caso de Board of Education, de la segregación racial, era, ¿no? Este problema, no sé si recordarán ustedes. Y me pareció interesante, ¿no? Esta película Green Book, creo, para el análisis, para ver los contrastes sociales y la forma en la que vamos evolucionando, ¿no? Creo yo, como sociedades. Cada sociedad tiene sus propios conflictos, sus propios problemas, sus propios traumas. Entonces, Green Book me parece excelente porque te muestra, ¿no? Algo que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo habrán sido así allá? Pero no nos preguntamos cómo somos acá, ¿no? Y cómo nuestra historia también ha tenido muchas situaciones de discriminación, cómo nuestra historia ha llevado a situaciones en las que incluso se han tenido que dar en su momento cambios de apellido, etcétera. Entonces, es interesante analizar, o sea, estas películas sí sirven de mucho, ¿no? Para poder tener también un mecanismo de crítica, un mecanismo, podríamos decir, un medio de comparación para poder sacar ciertas conclusiones propias, ¿no? Entonces, no está para nada lejos de la educación o de la forma de enseñar el hecho de ver películas. Más allá de eso, yo te cuento que no soy cinéfilo, ¿no? Si es que me gusta la literatura, si es que me gusta la literatura, sí creo que me quedo más con eso que con el cine. Aún así, sé de muy buenos profesores que tienen, obviamente, como uno de sus métodos didácticos, las películas, ¿no? Dependiendo mucho, ¿no? del área. Y en el área constitucional creo que sí, al menos considerando que la Constitución no solo es una Constitución formal, sino también una Constitución material que está en la realidad, necesita de ese análisis, ¿no? Social y político, e inclusive económico, ¿no? Excelente, doctor. Muy bien, con esto nos adentramos, Claudia, a la tercera sección del podcast, en esta parte final, Me asusto. Que viene a ser la orientación profesional, que es el punto justo de este podcast, ¿no? Claro, y justamente iniciando con la primera pregunta, creo que un poco la más obvia sería ¿algún consejo para los estudiantes de cómo poder elegir su especialización? ¿Cómo pueden elegir su especialización? A veces la vida no te lleva a la especialidad que necesariamente quieres, ¿no? A veces lo lindo, creo yo, de la abogacía es que te lleva por diferentes caminos, te lleva por diferentes sendas en las que tú vas aprendiendo más y más de diferentes áreas, ¿no? Y en mi vida, por ejemplo, me imaginé alguna vez revisar bancos en liquidación y llegué a eso, ¿no? O sea, de estudiantes yo creo que ni te imaginas, ¿no? O sea, ¿qué serán bancos en liquidación? O ver concursos de acreedores y al final se dio, ¿no? Porque a mí me gustaba el derecho civil y se dio, pero ¿cómo pueden ellos elegir esto? Básicamente es una cuestión de pasión, ¿no? Es una cuestión de gusto, es una cuestión de... yo creo que si haces lo que te gusta,
sencillamente esto va a fluir. Y además lo interesante de la abogacía es que no vas a quedar ahí, sino que puedes cambiar el rumbo en cualquier instante, ¿no? No te frustres. No te frustres porque sencillamente has elegido una especialidad y lamentablemente tal vez no es lo que tú esperabas, ¿no? Tienes ahí un abanico de opciones y, y primordialmente sería eso, ¿no? El segundo aspecto, obviamente, ¿cómo vas a saber lo que te gusta? Leyendo, con disciplina, ¿ya? Porque muchas veces, obviamente nunca va a ser lo mismo que te lo digan a que tú lo vivas. Y cuando tú vives la lectura, obviamente esto te va a influenciar hacia ese camino. Ahí vas a decir, ay, qué aburrido, ¿no? Ay, qué feo, ¿cómo va a ser así el derecho penal, digamos, ¿no? ¿Cómo va a ser así el derecho, no sé, el derecho aduanero? Pero ahí ya tú vas teniendo tu propia experiencia con el derecho. Y es lo que nos decía, hay un filósofo, y hay una frase que me gusta, ¿no? De García Morente. Él te dice, no es lo mismo hablar, o ser un experto en París que vivir lo que es París, ¿no? Entonces en el derecho igual, no es lo mismo que te lo cuenten, no es lo mismo que te, qué sé yo, que vayas a juzgados, etcétera, a que lo vivas. ¿Y cómo lo vas a vivir? Lo vas a vivir mediante la lectura, mediante informándote mucho más, ¿no? Lo primero entonces tendríamos que tomar en consideración para especializarnos es esa disciplina de lectura en el área. Y no se basen en el texto del docente necesariamente, o en lo que el docente les obligue, o en lo que el docente les explique en clases, ¿no? Hay que buscar, uno tiene que buscar por su cuenta sus aspectos, creo yo. Y obviamente un docente apasionado es un plus, ¿no? Porque hay docentes muy buenos y en la universidad también tenemos muchos ejemplos de esos docentes. Sí, creo que son diferentes los motivos los que nos conllevan a decidir en qué área especializarnos, ¿no? Exacto. Y el ámbito de la lectura resulta ser muy importante dentro de nuestra carrera. Entonces es algo, bueno, esta es una señal para que todos nos pongamos Vayan a leer. a leer, que sí, es muy importante. Lo que me lleva, doctora, a una curiosidad que ha surgido con respecto a lo que mencionaba es que a usted le encantaba el derecho civil en la universidad. A mí, por ejemplo, ahora me llama mucho la atención el derecho penal. Sin embargo, ¿qué hizo que de derecho civil se vaya a derecho constitucional y elija esta como especialidad? Esto ha sido una anécdota muy graciosa. Cuando yo salí abogado, tuve, podríamos decir, la oportunidad, ¿no? de ingresar a una maestría. Y obviamente yo me inscribí, ¿no? Ya voy a inscribirme a la maestría en Derecho Civil, pero no había gente. Entonces me dijeron, lamentablemente no hay gente, entonces, y di, ¿no? Creo que te piden una especie de adelanto o algo así. Entonces, después dije, bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? Quiero estudiar. Entonces me dijeron, hay constitucional. Y yo pensaba que era constitucional y procesal constitucional. Y yo dije, bueno, páseme a la maestría de constitucional, o sea, para que veas, ¿no? Cómo llegué a eso. Y luego me dijeron, no, bueno, me dijeron ya, lo pasamos a Consti. Y cuando yo ya empecé a la maestría había sido constitucional y gestión pública. Y yo era, bueno, ¿no? Estudiaré. Y de hecho, esa maestría es la que me ha llevado también a adentrarme más en el mundo de la filosofía, ¿no? Porque en realidad me di cuenta que el derecho constitucional va muy de la mano con la filosofía jurídica. Entonces dije, no he tomado, bueno, pasó por algo, ¿no? Y al final me encantó. Y después tuve la oportunidad ya de hacer mi maestría en Derecho Civil, ¿no? Bueno, estudiar la maestría en Derecho Civil. Entonces, así es como llegué a Constitucional. Y me apasiona mucho y los invito a revisar alguna vez. Tengo un escrito justamente sobre la mitología del derecho constitucional que ha sido publicado por la Universidad Mayor de San Andrés y que está indexado. Entonces, si alguna vez quieren revisar algo diferente. Claro, no, lo vamos a revisar, doctor. Por supuesto que lo vamos a revisar. Ya, muy bien. Bueno, doctor, llegando a la parte final de lo que es la orientación vocacional, queremos agradecer su presencia en nuestro podcast Café con Leyes y para ello hemos preparado un presente de parte de la Sociedad Científica Estudiantil de Derecho.
Claudia, por favor. Genial. Esperemos que le guste mucho. Ya. Claro Que que disfrute. Creo que lo que contiene va a ser bastante conmovedor, tal vez gracioso para usted. Excelente, no, Entonces, gracias. Ya, en realidad yo no esperaba esto. no, claro. por toda esta ayuda nos ha colaborado bastante. Hablar con usted sobre lo que es tanto en lo que es su especialidad constitucional, un poco más allá de lo que sería más el ámbito del derecho, algo más general, la interpretación de cómo analizar justamente lo que sería diferentes ámbitos de lo que es nuestra carrera, lo fundamental que es la base sobre la que vamos a trabajar, ya sea en la especialidad que sea, todos buscamos el mismo fin, que sería la Exacto. justicia. Fue muy bueno tener aquí a una persona especialista en el área del ámbito de constitucional que nos explique con respecto a esta materia, que nos podríamos quedar hablando un montón, sin claro. embargo el tiempo es escaso y entonces... Y justamente ahora nos apremia más que nunca. Sí, Sí, hoy sí. entonces, muchísimas gracias, doctor. Entonces con esto nos despedimos. Agradecemos de al este doctor podcast. Ronald Vargas por haber estado con nosotros, por compartir su experiencia y conocimientos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Unas últimas palabras. Aprovecho para invitarlos a la página del Derecho y Punto en Facebook, que es una página en la que van a encontrar conferencias de diferentes autores, y también vamos a estar compartiendo la página justamente las diferentes conferencias de Café con Leyes, y también mi canal de YouTube, en el que tengo varios videos que pude hacer en la pandemia, que tengo muchas explicaciones de derecho civil. Es Ronald Vargas. Excelente, Están invitados. doctor. Muchísimas gracias, doctor. Entonces con esto nos despedimos de todos, nos despedimos del live. No se pierdan el próximo episodio de Café con Leyes.